Hola, un saludo cordial a toda la audiencia de Salud Plus TV, nuevamente en el programa del Foro Permanente de la Salud. Ahora con un tema muy importante en tiempos de COVID. Y no solamente en tiempos de COVID, sino también en todos los tiempos, porque la salud mental es la parte fundamental que dice la Organización Mundial de la Salud. Salud no es el completo bienestar físico, psíquico, social y ambiental. Y si no tenemos salud mental, no vamos a tener salud física y al final se va a romper el proceso de salud. Y por ello, hemos creído importante tener un programa de trastornos de la salud mental en tiempos de COVID. Este programa no solamente va dirigido a la comunidad, sino también a nuestros trabajadores de la salud. Más allá de un año de la pandemia, el cansancio mental, el síndrome de burnout y graves problemas que afectan a los trabajadores de la salud ha reducido su producción, sus formas de ver la vida e inclusive ha existido suicidios. Hoy queremos tocar esta temática precisamente con expertos en la salud mental. Y para ello le decimos a Romina Valareso, por favor, presenta a nuestros invitados del día de hoy. Buenas tardes, doctor Andino, y buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan el día de hoy. El día de hoy de presentar al doctor Jorge Luis Escobar, que es coordinador de la Unidad de Salud Emocional Municipal, consultor externo profesional, experto en contención psicológica ante desastres, presidente del comité organizador, miembro del comité científico, conferencista en Domesticando Emociones para soluciones de problemas y prevenir conflictos, ponente en el conversatorio de abordaje preventivo de problemáticas sociales, adicciones y violencia hacia la mujer, profesional y coproductor del programa Retransmisión de lunes a viernes en Radio Cupido FM. Participó también como ponente en el segundo Foro Internacional La Psicología como Base de la Armonía Familiar. También tengo el agrado de presentar al doctor Pablo Navarrete Ponce, psicólogo clínico, director provincial de salud mental, coordinador del Centro de Rehabilitación de Adolescentes Infractores de Ibarra, perito psicológico en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas. Y a la doctora Marjorie Vaca López, psicóloga clínica, magíster en terapia estratégica breve, magíster en terapia familiar, sistémica y de pareja, responsable del Servicio de Salud Mental del Hospital de Infectología. Por darnos a toda esa hoja de vida de nuestros invitados del día de hoy. Queremos recordarle a nuestros invitados, tenemos solamente en el primer segmento 10 minutos y nosotros haremos una señal en la pantalla superior para que ya al pasar un minuto, al faltar un minuto, podamos nosotros dar paso al siguiente exponente. Este va a ser de 2 segmentos. El primer segmento vamos a hablar de los principales problemas de la salud mental de los trabajadores de la salud y la comunidad. Para ello, vamos nosotros a comenzar con Jorge Luis Escobar, refiriéndonos este tema. Jorge Luis, las cámaras y la audiencia es tuya. Bienvenido y un saludo cordial. Gracias, Pancho. Muchas gracias a toda la audiencia y a todo el equipo de panelistas y toda la organización de este programa. Desde el año pasado, cuando empezó ya el tema de la declaración de la pandemia, se encendieron las alertas a nivel de lo que es el tema de la salud mental, más que todo de los trabajadores de la salud. El año de diciembre de 2019, cuando tuve la oportunidad de conversar con la exministra Catalina Andramuño, se le planteaba ya tener estrategias preventivas para prevenir el síndrome de burnout en caso de que esto se desbordara. Cosa que no se manejó de la forma adecuada y ya vimos que para abril, ya todo el mes de abril, la ciudad de Guayaquil estaba totalmente impactada y consternada. Nosotros activamos un sistema de emergencia de atención psicológica vía telefónica a través de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos y 120 psicólogos de todo el país para poder atender a los ciudadanos de Guayaquil
y de las zonas que requirieran. Dentro de ese servicio también atendimos a trabajadores de la salud. Y fue interesante porque el impacto a nivel de lo que era abril, mayo y junio del año pasado nos permitió evidenciar que esto iba increciendo y que se iba a ir incrementando la problemática dentro del equipo de salud. Para el mes de julio, la alcaldesa me pide desarrollar un proceso de prevención de suicidios en el Hospital Bicentenario y generamos un programa. Pero dentro del programa igual se contemplaba la actividad de poder hacer contención emocional para los trabajadores del mismo hospital, cosa que pusimos en práctica y ya en el mes de diciembre empezamos a hacer descargas emocionales en el equipo de salud. Un paréntesis, el mes de abril del año pasado, el gobierno americano activa un componente solicitado por la ciudad de Guayaquil, que es contención emocional masiva, para lo cual el gobierno americano me pide asistir a la ciudad y pudimos trabajar con todo el equipo que empezó en el antiguo aeropuerto de Guayaquil, que ahora es el centro de convenciones, que armaron el CDC, en donde se dio atención a los pacientes de COVID. Y todo el equipo que iba a empezar a trabajar ahí, se les enseñaron algunas estrategias para descarga emocional luego que terminaran su jornada laboral, preveniendo casualmente la posibilidad de que se pusiera muy intensa la jornada y la contaminación emocional desbordara las capacidades reales. Al día de hoy hemos realizado ya nosotros más de 8 talleres de descarga emocional y contención emocional dentro del equipo de salud de lo que es la Municipalidad de Guayaquil, que tiene una dirección de salud con todo su andamio a través de Guayaquil, que son las parroquias también rurales, y continuaremos con agenda llena todos los días, de lunes a viernes, hasta el mes de junio 28, que terminaríamos con todo el equipo de salud nuestro. Y lo que hemos podido evidenciar es que definitivamente ha habido una saturación de emociones y la que más ha manejado es el miedo, la frustración. El tema en un 30%, la insatisfacción a nivel laboral, porque de pronto no consideraron el impacto que tenían como trabajadores o la parte emocional, nadie lo entendía definitivamente, pero se consideraban no asistidos. El resto de el manejo emocional inadecuado era porque sus capacidades no alcanzaban para atender la demanda social, personal, familiar a la que se veían expuestos. Esto nos deja a nosotros clarísimo que estamos frente a un abordaje que ya es inminente del trabajo del burnout, que venimos planteando como Asociación Ecuatoriana de Psicólogos nosotros el año 2007, al gobierno anterior de Rafael Correa, se le planteó por escrito generar una ley para que exista una política pública de prevención del burnout. En estos momentos, la semana pasada, la Dirección de Recursos Humanos consideró nuestra propuesta y se dio a la mesa técnica el encargo de que empezamos a trabajar una política pública local para prevención del síndrome de burnout. Esto nos dice que el tema de la integralidad biopsicosocial del ser humano y frente a eventos como estos masivos, el ser humano, trabajador de la salud, a veces no es visto como ser humano, sino como un robot o como una cosa, o que tiene que ser indiferente a su manejo emocional. El tema del afrontamiento de muertes muy frecuentes por parte de lo que ocurrió en todo el sistema público de salud y privado también, hace que se cuestione si hay que inhibirse emocionalmente, endurecerse emocionalmente, que esto nos restaría la capacidad empática. Y lo otro, que fue lo que propusimos en la Cumbre Internacional de Salud Emocional, que tenemos todavía en vigencia con un equipo a nivel mundial, el manejo y la educación emocional, no solo del ciudadano común ni de los educadores, sino de todas las personas que intervienen en interrelación con seres humanos y previniendo actividades que se pueden provocar, y como bien decía Francisco en la introducción, de que la productividad o el impacto del profesional en su actuación se pueda ver mermado, es que venimos desarrollando esto. En el caso del Hospital Bicentenario, que es donde tenemos nosotros la unidad de salud emocional, luego del suicidio de estos 2 jóvenes médicos,
se elevan en los niveles de alerta porque efectivamente nosotros que trabajamos el tema suicidio en gran número de nuestro 100% de consultantes, el 60% acude con ideación suicida y ya hemos tenido más de 2.000 pacientes que han acudido desde el mes de julio del año pasado. Ahora, dentro de la población del sistema de salud, todavía no tenemos, vamos a considerar la posibilidad de comprar un reactivo psicológico y de adaptarlo con el baremo acá. Y mañana tengo una reunión para ver si podemos aplicar a todo el sistema de salud municipal y una gran cantidad del sistema de salud público para poder establecer las posibilidades de que presenten niveles altos de estrés y presenten ideación suicida. El test que vamos a utilizar mide ideación suicida y prevenir de alguna manera que esto pueda llegar al acto suicida y el desarrollo de lo que ya conocemos nosotros. Entonces, el abordaje que nosotros hemos desarrollado es de carácter preventivo, pero por el momento estamos en la atención mayoritariamente de casos y a través de talleres talleres terapéuticos o terapias grupales tipo talleres, con 20 personas cada grupo, en donde se trabaja la descarga de las emociones, se enseña de alguna manera, con algunas claves prácticas, el cómo gestionar de alguna manera esas emociones y también de cómo poder resignificar la forma del abordaje emocional que hemos venido haciéndolo. Esto con la intencionalidad de no perder la capacidad empática de los equipos de salud, porque eso nos inhabilitaría como seres humanos, profesionales, y más bien es elevar los niveles empáticos sin que la contaminación emocional haga del profesional en la salud una persona que se puede llegar a quemar, y por eso la denominación del síndrome del quemado, o que se desgaste por el hecho de que no tiene los recursos suficientes para poder atender la demanda de los consultantes o del requerimiento de la sociedad frente a lo que espera como profesional de la salud. Entonces, considerando todo esto, la información que hemos venido nosotros desarrollando nos permite entender que el síndrome de burnout, gracias a lo que está ocurriendo, y digo gracias porque si no hubiese ocurrido una pandemia de esta magnitud, no le hubiésemos puesto tanta atención a que el desgaste en los equipos de salud siempre ha existido, pero necesitó una actividad tan grande como para poder desarrollar. La propuesta ahora es construir políticas públicas que permitan cada algún tiempo, en el caso de atenciones como esta, para los que manejan temas de desastres y crisis, se estipula que cada término de jornada realizar una actividad de descarga. Luego, los que estén más afectados, armar grupos de contención para que cada 7 días o 15 días hagan descarga. Los que requieran atención individualizada, generar equipos especializados de psicólogos que puedan atender esta problemática. Y de esa forma vamos construyendo equipos integrales en su sostenimiento, y no solo los equipos de salud atienden al usuario externo, sino también permitirse la atención al usuario interno, que es principal. Si nosotros no cuidamos a los cuidadores, después ¿quién va a cuidar a las personas comunes? Entonces hay que tener integrado este proceso, y ha habido un respaldo de las autoridades, del director de salud municipal, el director del hospital. Hay una atención ya la semana pasada me comentaban que el ministro de Salud le está prestando atención. Entonces esperemos que exista un grupo de gente que se integre a esta forma de manejar el tema del síndrome del burnout. Creo que eso es suficiente, queridos colegas. Gracias, Gino, por tus expresiones. Vamos a pasar. Gracias, Gino, por tu intervención. Vamos a pasar en este momento con la psicóloga Marjorie Baca. Y claro, decirles a ustedes, estimados oyentes, televidentes de este programa Salud Plus TV, que en realidad lo que nos ha enseñado el COVID va más allá de lo orgánico, va más allá de lo físico. Y a Marjorie quisiéramos que con su experiencia en un hospital que fue parte también
de la red de atención de COVID el año anterior, donde en muchos de los hospitales se acumularon eventos adversos terribles. Hubieron acúmulos de fallecidos, el llanto, la preocupación, el miedo, las construcciones. ¿Qué es lo que más hemos visto en nuestros trabajadores y en la comunidad, a más de las fobias, las neurosis, el insomnio? Con ustedes, la psicóloga Marjorie Baca. Gracias, doctora Dino, y a Salud Plus TV por la invitación. Si bien es cierto, esta crisis paranormativa que ha sido la pandemia COVID-19 ha traído muchas repercusiones, tanto en la esfera cognitiva, emocional y conductual. Al hablar un poco y al recordar un poco estas vivencias con mis compañeros de salud, he podido percatarme de que hubo un estrés laboral muy fuerte, ¿no? Porque no era simplemente el hecho de cuidar al enfermo como tal o al paciente como tal, sino que también era velar por su propia integridad, por su propia salud, ¿no? Muchos cuestionamientos, muchos pensamientos catastróficos relacionados o asociados a la enfermedad, ¿no? ¿En qué momento voy a contraer la enfermedad? ¿O en qué momento voy a transmitir esta enfermedad a mis familiares que me están esperando, ¿no? Entonces, realmente, como hace un momento ustedes lo mencionaban, se dio esto del síndrome de burnout, ¿no? A inicios. Había mucho personal, sobre todo personal que rotaba, que me comentaban, yo en un momento que realicé lo que es telepsicología, ¿no? Trabajaba muy de la mano con el personal, ¿no? Que rotaba, el personal sanitario en general. Y precisamente ellos tenían muchos temores, muchos miedos a contraer la enfermedad, a morirse, ¿no? El temor latente a morirse o a visualizar este tipo de pacientes que hoy día lo vieron y el día siguiente ya no estaban, ¿no? Quizás en camas de UCI, en camas de emergencia, ¿no? Entonces sí se observó mucha ansiedad en estos compañeros de salud. Vemos también que a nivel, en la esfera cognitiva, veíamos también mucha distractibilidad, como les mencionaba hace un momento, pensamientos catastróficos, dificultad para concentrarse en el aquí y en el ahora, en la atención con los pacientes. A nivel emocional, me mencionaba mucho lo que eran los cambios bruscos en el estado de ánimo. Ahora estaban tranquilos, de pronto pasaban a la euforia, a la irritabilidad, no había mucha tolerancia, ¿no? De pronto con los compañeros o el personal en sí, ¿no? Con los pacientes asimismo se perdía mucha empatía, ¿no? Vemos también que en ellos mismos al inicio no había esa, digamos, capacidad de autocuidado, ¿no? No se alimentaban correctamente al inicio, ¿no? Había esta alteración del sueño, una agitación psicomotora, esta inquietud latente en ellos, asociados también a síntomas que de alguna u otra manera involucraban también esta esfera física, ¿no? Somatizaban, ¿no? Muchas veces venían de pronto con migrañas, ¿no? Temblores, mareos, padecían trastornos gastrointestinales. Entonces todo eso de alguna u otra manera incidió en lo que prácticamente es la salud mental, ¿no? Vemos también que esta dificultad para el autocuidado, ¿no? Se fue generando conforme pasaron los meses, ¿no? Entonces, al momento de que se les hacían las intervenciones breves, se podía ir poco a poco trabajando con ellos, ¿no? Recordando que hay que vivir precisamente el presente, ¿no? Que realmente estos sentimientos de culpa que ellos mismos los instauraban, porque realmente ellos sentían culpa, por ejemplo, de haberle transmitido la enfermedad a familiares, o que de pronto el paciente se fue, no estuvo o falleció, ¿no? Eran prácticamente latentes en ellos, ¿no? Muchas veces no solamente estando con el trabajo propio con el paciente, con el usuario, sino también
prácticamente tenían estas dos escenas, la familia, que muchas veces también tenían la enfermedad. Entonces, el distrés prácticamente eran estas dos escenarios, ¿no? La parte laboral y la parte familiar, del sistema familiar, ¿no? Entonces veíamos a este paciente agotado muchas veces. Y digo paciente porque de alguna u otra manera se les dio la contención emocional, bueno, somos dos psicólogas que trabajamos ahí en el hospital y prácticamente se trabajó muy de la mano con el usuario interno y el usuario externo que vendrían a ser los pacientes como tal. En todo caso, se hizo un trabajo de hormiga, prácticamente llamando de a uno, ¿no? Dándoles el seguimiento, trabajando técnicas breves como para poder contener emocionalmente al compañero de trabajo y bueno, pues a la comunidad en general. En todo caso, se sigue trabajando, esto es algo que no se detiene, esto es algo que prácticamente sigue su curso y lo más importante es que ellos no se sientan solos, ¿no? No se sientan solos, sino que también este trabajo interdisciplinario se haga visible, ¿no? Se haga visible y que ellos encuentren el apoyo que necesitan diariamente. Bien, eso es lo que podría comentar dentro de pronto de la experiencia que he tenido precisamente dentro del hospital, ¿no? Gracias, Marjorie. Gracias, Marjorie, por tus expresiones y por las experiencias vividas y los acontecimientos dados en un centro hospitalario que también sufrió el impacto de una enfermedad tan severa, una enfermedad que no nos deja todavía de enseñar y de aprender y de reaprender sobre la problemática completa de lo que ubica la salud. Ahora vamos a pasar con el doctor Pablo Navarrete, psicólogo, para que nos diga, Pablo, desde su experiencia, desde su visión, desde las condiciones en las que hay, ¿qué ha visto con la gente en el común, en la parte comunitaria, cómo se ha venido generando los problemas psicológicos ante el enfrentamiento de la muerte? Porque enfrentar la muerte, enfrentar el luto, enfrentar la desgracia, estas condiciones emocionales son tan impactantes, no solamente en los trabajadores, sino también en la comunidad. Con ustedes, Pablo Navarrete. Hola, buenas tardes con todos. Francisco, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy perito de la función judicial y he visto las consecuencias de lo que está pasando, aparte de un duelo social, porque alrededor de nosotros muere un amigo, un familiar, un vecino, y el temor de que genera en las personas el hecho de que en este momento están muriendo personas y están viendo la difícil situación de ni siquiera poder ver a sus propios fallecidos o amigos, ha traído tanto temor y ese temor y esas reacciones ha traído dentro de los hogares violencia, ha traído más, se ha podido ver que se ha destapado la convivencia, en la convivencia se ha destapado una violencia interna dentro de los hogares, dentro de la familia, y ha generado esto más denuncias, ha subido las denuncias de violencia en la comunidad a un 60% de lo que se veía antes de la pandemia. Todo esto ha sido consecuencia de la convivencia, que no se tenía la costumbre de estar en familia, pues estábamos acostumbrados a estar en el trabajo, en las escuelas, en los colegios, y no teníamos esa costumbre de tener que estar constantemente en la casa 24 horas. Esa falta de costumbre y esa inadaptación que ha tenido que vivir la gente, porque esto no fue planeado, esto tuvo que darse de la noche a la mañana, y tuvimos que acostumbrarnos a vivir con las personas que antes estábamos cada cual en nuestro mundo, con nuestros amigos, con nuestra sociedad laboral y todo. Ha tenido que dar un vuelco total en la sociedad, y esto ha traído cambios muy intensos, que ha generado muchos cambios, como lo que estamos viendo en los compañeros que hablan, depresión, ansiedad,
intentos de suicidio, problemas en el trabajo, violencia entre la familia, muchos divorcios. Todo esto ha generado esto como consecuencia de la inadaptación que hemos vivido. Y esto, lo que decía Gino hace un momento, creo que hay un problema a nivel social que no se ha visto la salud mental como una necesidad pública y como un derecho humano. Creo que es hora de que todos planteemos, al menos en la salud, que la salud mental es un derecho humano, como parte de nuestra salud, es importantísima, como decía Francisco al principio, sin salud mental no existe salud. Las personas que no podemos contar con un estado de bienestar y estamos constantemente con miedo, enfermamos más rápido, ¿sí? Recordemos lo que decía la compañera Michelle. Michelle decía que estamos viendo síntomas de estomacales, cefaleas, náuseas y todo. ¿Y es acaso es esto consecuencia de lo que estamos viviendo, del miedo, de las sensaciones de no poder hacer nada ante lo que está pasando? Y eso necesita un proceso de adaptación y de atención mental. Por lo que sí insto a través de ustedes y a través de este medio a que tomemos en cuenta que la salud mental no es un momento, ni tampoco debe ser para los que quieren pagar, a los que pueden pagar, porque a veces escucho malamente a compañeros psicólogos, psiquiatras, que dicen que no se puede regalar el trabajo, pero les cuento que a veces sí tenemos que hacerlo. Hemos hecho, no sé si Gino estaba también haciéndolo, yo estuve en esa campaña de atender por teléfono, atender emergencias a gente que desconocida, a través del teléfono, a través de una llamada, que intentaba suicidarse. Yo atendí en el proceso de pandemia como 59 personas, porque llevé las estadísticas, sí, y entregamos esas estadísticas, porque realmente la gente necesitaba. Y muchos profesionales que decían que no podemos regalar el trabajo. Yo creo que la salud mental no es algo que se debe regalar, yo creo que es un derecho y que todos los profesionales de salud debemos propender a que se cumpla. En ese sentido, Francisco y compañeros expositores, creo que debemos todos luchar para que esto no sea simplemente una necesidad momentánea por el COVID, sino que sea una necesidad constante de que se haga un proceso de educación, de prevención, de tratamiento y hasta de rehabilitación que creo que todos necesitamos. Gracias Pablo por tus expresiones. Y vamos a entrar a un segundo segmento. Este segundo segmento tiene que ver con propuestas. ¿Qué hacer? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Desde el marco jurídico en el Código Orgánico de la Salud, si el capítulo de salud mental debería estar plasmado como un elemento estructural y fundamental de la salud, como también qué propuestas hacer frente a la problemática del burnout. Se planteaba la pausa activa. ¿Esta pausa activa es válida? ¿Cómo hacerla dentro del lugar del trabajo? ¿Cuál sería el espacio laboral que los talentos humanos y también aquellos cuidadores de los cuidadores, que son los médicos laborales, deberían plantearse y plasmar en conjunto con el equipo de psicólogos y psiquiatras? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestros trabajadores de la salud? ¿Qué es lo que hay que hacer con las personas afectadas por el problema de los trastornos mentales y del gran impacto de esta enfermedad tan pero tan mortal como es el COVID-19? Entonces volvemos ahora con Gino Escobar a escuchar cuáles serían sus planteamientos. Ya lo habías dicho algo, Gino, hace un momento, que estaba en el municipio de Guayaquil implementándose un programa que me parece súper interesante, lo puedas explicar un poco mejor, pero también qué condiciones debe de ir hacia el trabajador de la salud y hacia la gente dentro de su hogar. Y miren, a nuestros tres panelistas, referirle que desde el reconocimiento del riesgo y desde el autocuidado
también se puede hacer salud. Con ustedes, Gino Escobar. Correcto. Mira que cuando estabas haciendo tú en la introducción los factores de riesgo psicosociales del cargo de médico, psicólogo, trabajador social, enfermero, auxiliar, ya tú tienes unos parámetros que hay que considerar. Cuando hablas de la pausa activa, sí, es chévere hacer planteamientos de aliviar estrés durante el ejercicio laboral, pero en ciertas profesiones especiales hay riesgos más altos. Por ende, la vulnerabilidad de sufrir desbalances emocionales. El tema de las terminologías creo que hay que suavizar, y contigo, Francisco, en algún momento nos topamos en la mesa de salud de la Asamblea Nacional en muchos momentos, porque el planteamiento de migrar de salud mental a salud psicológica es una situación que la venimos planteando desde mucho rato. La propuesta de hablar de salud emocional es mucho más macro, porque tiene que ver un poco con la expresión esta olvidada de lo que hacía el sistema límbico al disparar un cúmulo de emociones que son filtrados por el precórtex y luego metabolizados en la parte cognitiva. Y es toda una gama de expresiones que a lo mejor recién en el proceso de nuestra educación emocional, empezar a alfabetizarnos emocionalmente para tener una salud emocional adecuada. Como decía Pablo, y coincido, tiene que ser una política pública porque el acceso a la salud mental, inclusive de los médicos, el acceder a una consulta, a veces se le hacía complicado, y por varias razones, ¿no? El tema que dentro de su mismo medio existía mucho prejuicio, hay mucho prejuicio todavía, se lo maneja muy folclóricamente, hay demasiado chisme, cuento y curulla, no puedes hablar de tus situaciones emocionales. Imagínate un lío de pareja que tenga un médico y luego vas al psicólogo del hospital, se lo cuentas y se arma todo un rollo, aunque sabemos que hay una línea delgada en eso, pero es eso, de crear políticas públicas. Creo que lo primero que hay que promover por todos los foros, este es el momento histórico, más que todo para los médicos, que son la macropoblación, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, es promover una ley nacional de prevención de burnout, que puede estar dentro del tema de salud mental, salud psicológica, pero creo que tiene que ser una política pública, que no solo atañe a la acción económica y social, a los bomberos, policía, todos ellos viven esta afectación, porque tiene que ver con las capacidades que poseen y con este síndrome de Superman que muchas veces desarrollaban. Yo hacía en mis observaciones a nuestros colegas del Hospital Bicentenario que uno de los grandes daños que sometió a la presión actual a la que están muchos médicos, imagínate, tenemos una emergencióloga, una de las mejores emergenciólogas, pero totalmente estresada, porque la presión de la demanda, al considerarla una superheroína y que se le muere un paciente hoy, un paciente mañana, porque ya no puede hacer más, hace que disminuya su capacidad emocional, porque o se blinda emocionalmente para poder seguir atendiendo, cosa que es imposible. Emoción que no se expresa de la forma adecuada, igual se va a expresar. Entonces, ya sabemos que la regla es, las emociones no se pueden reprimir, emoción que se reprime se expresa igual. Eso que científicamente lo sabemos, el COVID nos permitió evidenciarlo. Entonces, tiene que haber una política pública nacional, local y gremial. Es una cuestión de que todos ya reconozcamos que nuestra vida emocional sí impacta nuestra vida profesional y nuestra vida profesional sí impacta nuestra vida emocional. Al aceptar y reconocer eso, todos ya podemos abordarlo claramente. La negación, como todo luto o en todo duelo, es lo que estábamos viviendo. Mucha gente entre los equipos de salud, y para mí sí es chévere poder trabajar ahora con la demanda del director del hospital, que ellos ya reconocen, ¿sabes qué? Voy a hacer descarga, y ya empiezan ellos a requerir. Entonces ya no están cuesta arriba el camino para nosotros los psicólogos, porque por fin los médicos, que antes el psicólogo andaba pegado de, no sea malito, párame volar, dice, necesitamos de la ayuda, ¿sí? Y eso es chévere porque tanto esfuerzo que ha existido por parte de muchos colegas a nivel del país, ahora se ve capitalizado por algo que nosotros no provocamos, pero que sí podemos ayudar a solucionar. Ojo, esto es trabajo en equipo, porque no es de crear una necesidad por el hecho de existir como profesionales, sino que existimos como profesionales y ya existía esta necesidad, pero no estaba visibilizada, y no fue hasta el COVID que pudimos evidenciar que efectivamente nuestras capacidades tenían límites, todos. Inclusive estamos planteando estrategia de descarga para nosotros, el equipo. En el caso nuestro tenemos como estrategia
todos los días lunes hacer estudio de caso y descarga para ir revaluando. Y se da como parte del protocolo que cuando se requiera, tenemos un chat, solicitar descarga. Esto te permite que vayas tomando confianza, que permitas al equipo. Lo otro, una cosa es el impacto de las enfermedades que están en este momento, pero otro es el impacto de la demanda laboral o de la insatisfacción laboral, que todavía no ha sido considerado, porque muchas veces son como accesorios. Ejemplo, en la ley humanitaria, efectivamente creas una expectativa, la gente se siente tranquila, los que estaban desempleados tienen empleo porque hay gran demanda, pero luego tienes un tiempo de duración y vas a salir otra vez al desempleo. Entonces, los equipos de salud, más que buscar el empleo y el trabajo regular o formal, tienen que reconocer sus capacidades y saber manejar el criterio de adaptación, que es algo que no nos acostumbramos, porque como trabajadores del sistema de salud, también muchos demandamos regularidad y eso nos da cierta dosis de seguridad. Pero en la incertidumbre de esto que nos permitió el COVID reconocer, es más bien el articular equipos reales e integrales, que era lo que nos faltaba. Lo biopsicosocial y espiritual ya integrado en el manejo de la salud pública. Sería de lujo y yo creo que hacia allá apuntamos y contigo tuvimos el agrado de conversar el mes de abril del año pasado porque ya veíamos esto inminente y hemos ido trabajando la situación y conteniéndonos entre todos, médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos dentro del país, grupos de enfermeras, trabajadoras sociales y auxiliares de enfermería, equipo administrativo de salud que también se ve impactado por los recursos que tiene. Entonces, el equipo de salud, los camilleros, miren que acá en el hospital los camilleros que no estaban adaptados al tema de trasladar muertos porque se suponía que era un hospital de nivel medio, también tenemos cadáveres, también tenemos fallecidos y los camilleros solicitan atención porque ellos están impactados por el manejo de cadáveres. Entonces, sí creo que la política pública sería el pilar fundamental, el acompañamiento que estamos haciendo, replicar actividades exitosas, generar reuniones de equipo, es lo que estoy planteándole yo ahora a la Dirección de Salud, para con el nuevo gobierno reunirnos todos los equipos de lo que estamos haciendo para poder replicar modelos exitosos. Entonces, lo que ha hecho Marjorie, lo que ha hecho todos, reunirnos una vez cada mes para ir viendo y co-construir un modelo Guayaquil, un modelo país y dejar estos oasis o archipiélagos. Yo creo que la unidad es la única que nos va a sacar con fuerza. Gracias, querido Gino Escobar, muy amable por tus expresiones y creo que hay que coger desde la última parte que es lo que has referido. Las experiencias de cada uno, las experiencias de cada grupo humano, en cada sector, en cada grupo, en cada unidad operativa hará que podamos nosotros buscar soluciones a lo menos en los trabajadores de la salud, en este gran impacto que no será de tiempo corto. Cuidado, no va a ser de tiempo corto. Miren lo que inclusive está ocurriendo. Tienes una jornada laboral estresante, golpeada, dura, fuerte, de lunes a viernes. Y sales el sábado y domingo a la casa, claro, al calor de tu familia, pero no puedes departir con tu familia al aire libre, a ir hacia un lugar, hacia a un paraje, a respirar aire diferente, sino que tienes que estar inclusive con ese aspecto de encerrona, de encerrado. Y ahí es que uno de los médicos insignes del equipo de terapia intensiva el otro día, en un chat, nos refería que después de su quinto día de labor, llegar a la casa a encerrarse no era bueno para él. Entonces, ahí está lo que nosotros estamos mirando como problemática, y una problemática muy, pero muy seria. Y debemos recordar que el síndrome de burnout no es un síndrome que solo afecta el espacio sensorial, sensitivo, sino también físico. Es un síndrome neuroendocrino, es un síndrome que te afecta la glándula pineal y al afectarte la glándula pineal, que es la hipófisis, comienzas a tener alteraciones de problemas de tiroides, problemas de suprarrenales, problemas inclusive de trastornos en el aparato reproductivo, problemas en la libido, problemas en el sueño.
hay una gran cantidad de problemas alrededor de esta condición. Por ello, vamos ahora con Marjorie Vaca a decirnos cuál sería su planteamiento de resolución, cuáles serían las condiciones reales que nosotros debemos tener como para decirle al próximo gobierno y al Ministerio de Salud Pública por qué camino recorrer en los trastornos de salud mental vinculados al COVID. Bien. Bueno, desde hace un tiempo atrás se implementó lo que es la unidad de salud mental hospitalaria dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, ya donde encontramos profesionales trabajando arduamente, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, enfermeros que realmente se está capacitando, ya digamos en la guía MHGAP, que es un manual donde se realizan ciertos protocolos para poder dar ese tipo de intervención. Entonces es muy importante que estos equipos se sientan fortalecidos, ¿no? Digamos que haya frecuentemente la medicación psicotrópica para estos determinados pacientes, que digamos este síndrome de burnout, que muchas veces también lo puede vivir el personal de salud mental, ¿no? De hecho, lo vive en algún momento. Entonces también ellos hagan ese tipo de descargas, ¿no? Porque también son profesionales sanitarios, ¿no? Entonces es muy importante partiendo desde ahí, que se sientan fortalecidos, ¿ya? Y bueno, como medio de intervención es muy importante lo que yo siempre digo es lo que es la escucha activa, ¿no? Donde se pueda generar espacios, donde se pueda expresar las emociones, donde se pueda pronunciar precisamente qué tipo de ideas que puedan traer a colación ya a ese tipo de temática, ¿no? También técnicas de relajación, donde también es muy importante no solamente para la parte mental propiamente dicha, sino también para ayudar a aliviar ciertos tipos de tensiones que se puedan tener, ¿no? A nivel de la musculatura, ¿no? Observamos también que es muy importante desconectarse también, poner límites también lo que es el trabajo y también saber qué actividad se puede generar dentro de casa, ¿no? Como para poder evitar este síndrome anteriormente mencionado, ¿no? La comunicación es muy importante, que haya una comunicación clara, directa, ya dentro de esta familia, porque sabemos que laboralmente es una familia, son 8 horas o quizás más tiempo que pasamos dentro del sistema laboral, ¿no? Entonces es muy importante esto de la comunicación para evitar malos entendidos o evitar malinterpretaciones, ¿no? Entonces, esto de aquí es muy importante que se vaya generando vínculos adaptativos, vínculos funcionales dentro de estos sistemas, ¿no? Para evitar precisamente el síndrome de burnout. Otra de las cosas que también cabe mencionar es irse autoevaluando cómo estamos, ¿no? Irse revisando. Hay un registro de pensamientos que uno puede también irlo trabajando, ¿no? O sea, ¿qué tipo de pensamientos estoy teniendo, ¿no? Pensamientos polarizados, o sea, realmente es todo negro, todo blanco, es pensamientos catastróficos, todo lo estoy viendo negativamente, ¿de qué manera lo estoy visualizándome, ¿no? Versus un pensamientos más adaptativos, ¿ya? O condiciones mucho más saludables, ¿no? Quizás el día de hoy hubieron ciertos factores estresantes, pero tengo recursos, ¿no? Que puedo ir mejorando a lo largo del día. Tengo el acompañamiento de mis colegas, ¿no? Que de alguna u otra forma me ayudan dando un buen soporte emocional, ¿no? En todo caso, viendo este tipo de pensamientos, ¿cómo estoy? Irme evaluando cada semana, ¿no? O sea, partiendo de uno mismo, porque pienso que si uno mismo empieza a autovalorarse, ¿no? Podemos ir mejorando nuestro accionar con los usuarios internos y externos, ¿no? Entonces, esa parte es importante y si es que en algún momento dado se requiere la asistencia a un especialista, al psicólogo clínico, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Ir asistir al psicólogo, como todos lo sabemos, bueno, pues no es porque
estás loco, como comúnmente lo dicen, ¿no? Pero sí es muy importante realizar ese tipo de descargas y realizar terapias en algún momento dado la persona lo necesita. O sea, eso básicamente. Gracias, Marjorie. Gracias, Por Marjorie. tus expresiones. Y bueno, ahora estamos con Pablo y para podernos referir. Pablo Navarrete, el problema es complejo. El problema también tiene que ver con este hecho de una sociedad violenta, de noticias que se han ido a la proyección negativista, que yo la miro inclusive en la televisión, en los noticieros. Solo hablamos de fallecidos, de violaciones, de atracos. La sociedad está violenta y no podemos encontrar ni en los medios de comunicación regulares elementos que disipen la salud mental. ¿Qué proponer? No solamente desde el ámbito laboral, desde el ámbito comunitario, sino a los comunicadores sociales, a ustedes que hacen comunicación social y que ahora se ha llenado y se ha puesto tinta roja a todo lo que es la comunicación regular. Con ustedes el doctor Pablo Navarrete. Hola otra vez. Justo Francisco, lo que acaba de decir es muy interesante. No les importa cómo obtener dinero y explotan la crónica roja y dañan a nuestros niños, dañan a nuestros adolescentes. Las drogas, los medios de comunicación, la música, no está orientada a un proceso de salud mental, está orientada a un proceso de violencia, de contaminación total de salud mental, y no podemos lograr mucho por más que llenemos de psicólogos los hospitales. Lo que tenemos que hacer desde el principio, pues la propuesta que ustedes preguntan, para mí la propuesta es hacer un proceso de educación desde las casas, desde las escuelas, donde que la salud mental no sea, como les dije hace un momento, un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, donde que todas las personas tengan derecho a un proceso primero de educación en salud mental, de no violencia, de buen trato, de compartir con los demás, de aprender a respetar al otro. Otro proceso donde que realmente tengamos que ya llegar a un proceso de tratamiento o rehabilitación de las personas, sí, pero necesitamos que no sea en el país ahorita el proyecto de salud mental es tratar las adicciones. Ese es el único proceso de la ley donde que se encuentra la salud mental, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, que no es para mí un proceso de salud mental. Para mí un proceso de salud mental está primero en la prevención, en la promoción de salud mental, si es necesario, como están proponiendo los compañeros, tratamiento y rehabilitación. Pero es más fácil evitar que la gente enferme. Sí, yo sé que al principio va a ser un costo fuerte, pero es más fácil evitar porque hasta la salud de las personas va a mejorar. Con un proceso adecuado de salud mental, las personas enferman menos. Sí, y si lo logramos hacer eso, vamos a tener menos costos, mejores resultados en el proceso de educación, en adolescentes, en niños, en el funcionamiento de las personas, menos problemas de violencia, alcoholismo, drogadicción, que tenemos en grandes cantidades de esos problemas en el país, y que es gracias, como dice Francisco mismo, a los medios de comunicación, ahora a las redes, que nadie ha controlado, nadie controla ni nadie pone límite a lo que se debe y no se debe informar. Entonces yo sí creo que necesitamos una restauración de ese proyecto de salud mental, y ojalá se cumpla lo que propone Gino, de que se haya una reunión con la gente que sabemos, que hemos trabajado en este tipo de cosas, sí, porque yo vengo trabajando en salud mental ya 20 años. En el 2012 se propuso al gobierno de Correa
que se implemente los psicólogos en los centros de salud, que no había. Habíamos 25 psicólogos a nivel nacional, y ahí recién empezaron a implementar con Karina Vance. Se trató de implementar, porque pedimos que haya un psicólogo por lo menos en un centro de salud, y ahí recién nos tomaron en cuenta como profesionales, que existían muchos psicólogos que no estábamos trabajando. Allí, llegando a acuerdos, llegando a solicitudes, demostrando con estadísticas la violencia, los abusos sexuales, el maltrato, el alcoholismo, pudimos ubicar a un psicólogo en varios centros de salud del Ecuador. Pero eso se ha logrado con mucha lucha, con mucho trabajo, sí, con discusiones, con problemas, sí, porque hemos tenido que pelear todo eso. Entonces, yo creo que ahora que estamos más unidos, que ha habido ya esa propuesta de trabajo ya de más gente, y que somos más los que estamos ahora luchando, creo que debe proponerse que la salud mental no sea solo un tapar problemas de adicciones, un tapar problemas de alcoholismo, de violencia, sino un proceso que viene desde la prevención, promoción y hasta el tratamiento y rehabilitación de las personas. No sé si alguna pregunta es esa. Gracias, Pablo, por tu intervención, y nosotros hemos tratado de encontrar una forma holística de la salud mental a través de los trastornos del COVID. Tal vez nos salimos un poquito del espacio, pero es necesario ver que una problemática de enfermedad, de pandemia, ha generado una serie de cuestionamientos y de interrogantes frente al tema de salud mental y sus trastornos. Vamos con Romina. Romina, por favor, ¿qué es lo que pregunta nuestra audiencia, a la cual tiene una importancia fundamental para poder nosotros tener las contestaciones necesarias de nuestros panelistas? Contigo, Romina. Nuestros televidentes que nos sintonizan. Disculpe. Bueno, la primera pregunta va dirigida para el doctor Gino. Hay todo problemas con la luz. Bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo de salud mental y psicosocial se debe proporcionar a los trabajadores durante la COVID-19? Doctor Gino. Ya, lo que nosotros hicimos al inicio era enseñarles un poco a afrontar sus emociones, no evadirlas, y poder diferenciar cuáles son las emociones de los pacientes y de los parientes y poder descargarlas al final. Esto es desde una estrategia en la que evidencias cuál fue la actividad traumática con la que te enganchaste, qué emoción percibiste, identificas miedo, frustración, tristeza, ¿sí? Y la descargas, ¿no? Tipo como que te sacas el traje. Y luego identificar, una vez que lo hacen todos, si son grupos de 5 o 7, y luego identificar qué situación grata o positiva durante tu jornada laboral pudiste tú rescatar. Esto un poco para que equilibren los pesos y contrapesos, porque muchas veces desde el síndrome del sufrimiento, que Marjorie lo ha tocado, la visión catastrófica que hemos desarrollado como cultura, es solo quedarnos enganchados y atrapados en el problema, y no vemos las múltiples soluciones que dan. Lo otro, promover el desarrollo de la resiliencia dentro de los empleados para que puedan ser más creativos y recursivos. Y también promover en los tomadores de decisiones actividades más humanistas que vean a sus empleados como seres humanos. Esto pasaba en las empresas privadas, pero también en la parte pública, acercarse un poco a los tomadores de decisiones para que no usen a los trabajadores de la salud circunstancialmente durante algún tiempo, sino que los vean como un pilar de desarrollo y que generen equilibrio. Y que sea algo sostenible y no solo para la foto, o sea, que no solo sea el instante que están posando, sino que se vuelva una situación habitual y que se creen hábitos saludables de manejo de estrés. Poder generar buzones, lo que he propuesto acá, buzones de quejas, o sea, para que aprendan. Pero ojo, si pongo un buzón de queja, también pongo un buzón de sugerencia. Siempre manejar la parte de la queja y la parte de la sugerencia. Entonces, para que aprendamos a externalizar. Yo utilizo mucho técnicas de externalización y es lo que sugiero dentro de los equipos. Eso podría servir, ¿no? Muchas gracias, doctor Gino. La siguiente pregunta va dirigida para la doctora Marjorie Vaca y es,
¿Qué recomendaciones nos puede brindar para disminuir el estrés en el ambiente laboral que nos ha provocado la pandemia? Bien, bueno, antes que nada, poder tener un espacio, ¿no? De alguna u otra manera para poder esto verbalizarlo, ¿no? Si tienen grupos de mucha confianza con un compañero de salud, porque hay grupos que de pronto se pueden afianzar, ¿no? Hay grupos de apoyo, que tengan un grupo de apoyo como puedan dar, ¿no? Su vivencia sin ningún temor, sin sentirse discriminados, rechazados, o sea, que sean ellos mismos, ¿no? Que puedan verbalizar ese tipo de sentimiento que en ese momento lo están teniendo, precisamente para poderlo gestionar. Al momento de que reconocen e identifican ese tipo de emoción que los embarga, ¿no? Y a sentirse apoyados, ya de alguna u otra manera sienten esta catarsis o este alivio, ¿no? En ese momento. Es muy importante también que haya esta desconexión en casa, ¿no? Que haya, como le mencionaba hace un momento, que haya tiempo para todo, ¿no? Que haya un tiempo para estar con la familia, que no todo el tiempo estén hablando del COVID-19, ¿no? Al inicio de la pandemia solamente se veían noticias y a veces eran noticias mal fundadas, a veces es muy importante. Yo siempre digo, hay un filtro, Sócrates nos mencionaba sobre 3 filtros, ¿no? El filtro de la verdad, ¿no? El filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. Entonces, al momento de pasar esos filtros, por ejemplo, cuando hablamos del filtro de la verdad, saber si realmente lo que me llega a mí es realmente verídico o me están falsificando, porque hay muchas personas que simplemente escuchan y lo dicen, pero no se toman la molestia de realmente constatar si realmente es algo verídico o no, ¿ya? La bondad, si realmente es algo que me va a beneficiar, si es algo bondadoso, ¿no? O no, si me sirve, y la utilidad si me sirve o no, ¿ya? Entonces es muy importante pasar esos 3 filtros, ¿no? Tener una comunicación clara y directa, saber discernir qué información a mí me va a conducir a algo, a algún bienestar, y qué es algo que no realmente, esto de aquí lo desecho, porque sencillamente no me sirve. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, ¿no? Tener como un sedazo mental, saber qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, así de sencillo, ¿ya? Y ser claro, o sea, no necesariamente uno tiene que ser grosero para decir, ¿sabes qué? No, esto de aquí preferiblemente no deseo saberlo, ¿no? Pero sí es muy importante ser claros, ¿no? Y tener una comunicación asertiva y directa de lo que uno realmente quiere acoger y que realmente no. Es muy importante también pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, siempre recomiendo dedicarse a la literatura, algo que de pronto a ustedes les guste, ¿no? Hay cosas que de pronto no se hacen porque siempre dicen, no, es que no tengo tiempo para eso, pero ahora tantos cursos online de la profesión de uno, o hay algo que de pronto quisieran aprender. Por ejemplo, en mi caso, ahora estoy aprendiendo a tocar piano. ¿Ya? Entonces, es algo que en algún momento lo dejé ahí, entre paréntesis, pero le estoy dando tiempo a algo que de pronto a mí me gusta, ¿no? Entonces, dedicarse a escuchar música, a leer algún libro, ¿no? Sí, bueno, hay personas que de pronto tienen áreas verdes en la casa, ¿no? Empezar a hacer ejercicios de relajación en casa. Entonces, son pautas muy importantes como para poderlas tomar en consideración al momento de no engancharse en eso del estrés laboral.